Buen día, mis queridas amigas de la División Interamericana. Hoy vamos a hablar sobre este extraordinario libro que es Mente, Carácter y Personalidad y cómo a través de cada uno de estos capítulos se va forjando nuestro carácter, se va forjando nuestra personalidad y por supuesto nos vamos perfilando para ser mejores cada día. Y el tema que a mí me toca tiene que ver con la sección número 3 del tomo 1 y vamos a hablar sobre 5 temas muy importantes. El primero es el estudio de la Biblia y la mente. El segundo, sobre la importancia de la diligencia. Y el tercero, ¿cuál será el alimento para la mente? El cuarto es el ejercicio y el quinto son los factores emocionales. Así es que vamos a empezar con el primero, que tiene que ver con el estudio de la Biblia y de la mente. ¿Cómo estos se van relacionando de una manera o de otra? Bueno, pues dice aquí la cita: la palabra de Dios ha de ser el fundamento de todo estudio. Esto quiere decir que cada vez que nosotros decidimos estudiar algo, tenemos que ver si está aprobado o no está aprobado, si va de acuerdo a nuestros valores y a nuestras creencias. Y dice, y las palabras de la revelación estudiadas con cuidado apelan tanto en el intelecto como en el corazón y lo fortalecen. Cada vez que nosotros leemos la Biblia, quiere decir que tenemos que estar muy atentos para que se pueda nutrir nuestro intelecto, nuestro corazón y además salir totalmente fortalecidos. Cuando nosotros estudiamos la palabra, se requiere de varias cosas. Por ejemplo, el desarrollo de la mente a fin de poder entender la revelación de la voluntad de Dios. Si no, nosotros vamos a estar en total resistencia. No puede ser descuidado el estudio, eso quiere decir que tiene que ser algo constante. Y las facultades de la mente no pueden ser dedicadas a cualquier proyecto, a cualquier cosa, a algo totalmente vano. Cuando nosotros estamos decididos a tener ese estudio, a poder estar atentos a eso, tenemos que dejar también pues el estudio de otras cosas que son totalmente vanas. Dice aquí, ¿cuál es la única guía verdadera? Bueno, pues, ¿qué sucede cuando nosotros la leemos y la estudiamos y la contemplamos constantemente? Número 1, se agudiza la capacidad para atender, comprender y discernir. Número 2, fortalece al alma de los ataques. Es una espada del Espíritu Santo que nunca dejará de vencer al adversario. Es la única y verdadera guía de todos los asuntos de la fe y además mostrará el curso para llegar a ser verdaderos herederos de la gloria. Así de importante es el que nosotros podamos tener este estudio de la Biblia. Además dice aquí, la única guía verdadera, la razón por la cual Satanás tiene tanto control sobre la mente y el corazón de los hombres es porque no han hecho de la palabra de Dios su verdadera y legítima consejera. Y todos sus caminos han sido probados mediante la prueba verdadera. Esto quiere decir que nosotros necesitamos realmente tener un estudio que nos permita discernir, comprender y aceptar la voluntad para no ser presas fáciles. ¿Qué nos revela el propósito de la vida? Bueno, dice aquí, consideraciones para apreciar la vida. Esto quiere decir que te des cuenta que aquí se revela la voluntad de Dios, que el propósito para el cual nosotros fuimos creados. A veces podemos tener dudas de nuestra identidad, de quién somos, de a dónde vamos y movernos en las turbas de todas las personas. Pero nosotros, al estudiar, nos podemos dar cuenta cuál es el propósito para el cual fuimos creados, cuáles son los medios que nosotros podemos alcanzar, aprender y aprovechar suavemente la vida presente y poder asegurarnos la vida futura. ¿Para qué sirve nuestro presente y cuál es nuestro objetivo futuro? Y además, satisface todos los anhelos del corazón. Si necesitamos fe, esperanza, mansedumbre, voluntad, todo lo que nosotros necesitemos, todo lo que nuestro corazón anhela, sin duda alguna, lo encontramos en la Biblia. Dice, consideraciones para leer la Biblia. ¿Qué necesitamos? Número 1, contestar las preguntas que se suscitan en la mente. A veces nosotros podemos cuestionarnos y sin duda alguna ahí está la respuesta. Nos va a permitir tener más conocimiento de la palabra de Dios y elevar de las más bajas profundidades de la degradación hasta llegar a ser hijos de Dios y compañeros de los ángeles sin pecado. Qué palabras tan impresionantes, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la Biblia, encontramos pasajes, encontramos historias
que nos permiten comprenderlo. Eso quiere decir que además desarrollamos una habilidad y esta habilidad es la de poder hacer analogías, comparaciones y traerlo a nuestra vida. ¿En dónde nosotros encontramos esto? Bueno, pues en las parábolas y en las historias. Recuerdo haber platicado con una señora que es la esposa del dueño del colegio en el que trabajo y entonces yo le trataba de explicar algo que parecía que era difícil de comprender. Y entonces pude utilizar una historia y de esta manera para ella quedó muy claro el mensaje. Por eso dice aquí, las parábolas han de impresionar y despertar la mente. Cada vez que nosotros lo leemos podemos comprender muchas cosas y traerlas a nuestra vida. Dice, Dios quiere que nuestra mente sea impresionada, despertada, instruida por sus sagradas parábolas. Desea que la naturaleza contrarreste los intentos de divorciar la ciencia del cristianismo bíblico. Desea que las cosas de la naturaleza que captan todos nuestros sentidos retengan la atención e impresionen verdaderamente verdades celestiales en nuestra mente. Por eso es tan importante que nosotros podamos darnos cuenta cómo ha sido diseñada la Biblia. La Biblia no tiene rival. Dice aquí, ¿cómo nosotros podemos educar nuestra mente? Bueno, pues la mente se adapta gradualmente. Si se ocupa solo una cosa común, se empequeñece y se debilita. Si nosotros nos dedicamos a estudiar la Biblia, se nos va a expandir la mente, el carácter y se nos va a fortalecer. Pero si nosotros hacemos un estudio de cosas muy vanas y triviales, nuestra mente se va haciendo pequeñita, se va a ir debilitando, nos vamos a ir convenciendo como de esas cosas que no tienen mucho valor ni fundamento. Además, dice aquí, se esfuerce por comprender verdades. Tenemos que poner atención, concentración para poder comprender las verdades importantes y después de un tiempo casi pues se habrá perdido el poder de creer y de crecer cuando nosotros no dedicamos el verdadero estudio. Y me llama mucho la atención que este capítulo habla mucho sobre lo que nosotros leemos, qué leemos, a qué le dedicamos ese tiempo. Pero ¿sabe una cosa? Por el año y el tiempo en el que fue escrito este libro, nosotros escuchamos sobre la comparación de lo que leemos, pero en nuestro tiempo, hoy la gente pues lee menos cosas. Entonces no podemos también llevar a, no solamente lo que leemos, en ese tiempo se podía llegar a lecturas vanas, a lecturas que empequeñecían la mente, pero hoy quizá lo tenemos que llevar hacia lo que nosotros vemos, a qué le dedicamos demasiado tiempo. Dice aquí, no estudie nada que arroje dudas, ¿se dan cuenta? Cada capítulo nos habla de leer y de estudiar, pero porque en ese tiempo la gente no veía la televisión, no tenía series, no tenía otros medios por los cuales poder alimentar su mente. Hoy nosotros tenemos muchos otros medios o distractores para alimentar nuestra mente. Y ahí es en donde debe de estar el mensaje. Dice aquí, no estudie nada que arroje dudas. Es como decir, no veas, no escuches nada que te arroje dudas, porque hoy pues hay demasiada información y no siempre va de acuerdo a nuestros principios y valores. Esto quiere decir, dice aquí, no alimentar el cerebro con nada que arroje dudas. A veces alguien nos siembra una duda y decimos, y si tiene razón, por eso nosotros tenemos el deber del estudio de la Biblia. No es sabio que seamos descuidados, dice aquí, en cuanto al cultivo de nuestro corazón. La mente debe de estar preparada para apreciar la obra y las palabras de Cristo. Porque Él vino del cielo para despertar un deseo y dar el pan y la vida a los que tienen hambre de conocimiento espiritual. Si nosotros tenemos hambre de conocimiento espiritual, de poder comprender la voluntad, de poder comprender los principios, necesitamos dedicarle suficiente tiempo a esto, al estudio de la Biblia. ¿Cómo se favorece el equilibrio mental? Bueno, dice aquí, el resultado del estudio de la Biblia produce mentes realmente equilibradas. Lo más difícil para el ser humano de conquistar o de conseguir es tener una mente equilibrada. Se desarrollarán todas nuestras facultades. ¿Se acuerdan de Daniel? Cómo cada vez que alguien hace equilibrio en su vida, se desarrollan todas sus facultades y siempre vemos esas historias de personas que eran capaces, que estaban habilitadas, que estaban incluso por encima del resto o del común. Además, dice, de desarrollar estas facultades mentales, también son físicas y también son morales.
No habrá parálisis en el conocimiento espiritual. Estaremos siempre preparados para cualquier tipo de entrenamiento o conocimiento. ¿Qué otro beneficio nos aporta? Bueno, pues no solamente nos prepara para estar pues mucho más elevados en el sentido intelectual, sino que además dice aquí, nos ensancha la mente. Quiere decir que nos amplía el criterio y la memoria para poder comprender y retener. Y se aumenta los poderes de comprensión y dota cada facultad con un poder nuevo. Pone la mente en contacto con los principios amplios y ennoblecedores de la verdad. Cuando nosotros podemos poner atención en esto, cada vez que yo estudio qué va a suceder o qué está sucediendo realmente, y me gusta como dice la cita, aumentan los poderes de comprensión, atención, y nos permite tener contacto con estos amplios principios. Cuando nosotros estudiamos la Biblia, pues nos permite darnos cuenta que hay muchas cosas escritas para nosotras y que en cuanto las leemos, las atesoramos, las almacenamos en nuestra mente y las guardamos en nuestro corazón, nuestra conducta va a ser el reflejo de eso que nosotros hemos aprendido y comprendido. Cuando nosotros nos llenamos de otro tipo de lecturas, otro tipo de conocimientos, entonces estamos llenando nuestra mente de otros conceptos y dejamos de tener una verdad pura. Por eso es tan importante cuidar que vemos, que escuchamos, cuáles son algunas otras cosas que permitimos que entren en nuestra mente y ojo, porque tenemos que ser muy cuidadosos con toda esa información que puede sembrarnos duda.